Muy buenos días mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Aquí estamos, miércoles, en la semana 27. Damos gracias al Señor porque nos ha prestado la vida y tenemos que saber que hay un solo propósito. Si aún estamos respirando, si aún estamos hablando, si aún estamos comiendo, sintiendo, hay un solo propósito y es glorificar el nombre de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo, en quien subsisten todas las cosas. Recuerden, Isaías 43:7 debería de ser un versículo que debe de estar escrito en el corazón a donde quiera que vayamos. Porque nos habla de que todos los llamados de su nombre, el nombre de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esas promesas para los hijos. Entonces, y todos los hijos debemos de glorificar a Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. No hay otro propósito para el cual el Señor nos ha dado la vida. Estamos respirando todavía, estamos en actividades. En todo lo que hacemos debe de ser para Dios, por Dios y en Dios. Para Jesús, en Jesús y por Jesús. Muy bien, sean bienvenidos. Vamos a poner el tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Confiando de que Él nos dé la gracia para partir este pan, para partir este trozo de pan que Él nos ha permitido degustar en su mesa esta misma mañana, a las 5 de la mañana, ¿verdad? Hora del Salvador. Muy bien, ahí estamos. Cierre sus ojitos ahí donde se encuentra, tenga a la mano su Biblia, su cuaderno, el libro de estudio, ¿verdad? El cual estamos completando poco a poco, su lápiz o lapicero. Muy bien, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de ti con un corazón abierto, dispuesto, Señor, un corazón sencillo, un corazón de niño que se deja enseñar. Sé que a veces para algunos quizás solamente es un recordatorio, pero es hermoso cuando tú vienes una y otra vez a recordarnos el camino que debemos andar. Yo bendigo a cada una de tus hijas, de tus hijos, Señor. Aquellos, quizás los hijitos de ellos o sus cónyuges están ahí conectados. Padre, bendice, dales oído de discípulo para que podamos tener esa lengua de sabio. Como padres, como madres, como hijos, como hermanos, como amigos, y podamos en verdad ser de bendición unos a otros y no de estorbo o de complicación. Gracias por este tiempo en el cual mi corazón confía, Señor, mi alma confía en que tu Espíritu Santo está aquí para guiarme en lo que yo deba de enseñar y enseñarme a mí misma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Semana 27. El carácter del discípulo de Cristo. Sin olvidar, amados, que el significado de la palabra carácter es como el que labra, ¿verdad? Ese es el significado en el hebreo, el que labra. Entonces es una estaca que está labrando ahí nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Cada parte de nuestro ser está siendo labrado por la mano de Dios. Eso significa carácter en el hebreo, como una estaca que está labrando, está haciendo aquella obra conforme al corazón de Dios. Y también no debemos de olvidar que ahora que estamos estudiando las bienaventuranzas, el bienaventurado, el Macario, aquel que no tiene necesidad de ningún bien porque en Cristo Jesús está completo. Así es que si usted aún se siente falta de amor, falta de que alguien le preste atención, todavía aquellas emociones, aquellos sentimientos de tristeza, de depresión o conflictos que se tienen muchas veces en la familia, hay que ir a Jesucristo.
Hay que ir a la ciudad de refugio. Hay que ir a esa sombra del Omnipotente. Sentarnos bajo sus alas, donde Él va trabajando, labrando todas aquellas imperfecciones que esta alma se niega a ser gobernada. Esas emociones desordenadas con las que algunas veces nos levantamos y no sabemos si reír, llorar, pues hay que venir bajo esa sombra para ser gobernadas. Y recordarle a nuestra alma quién manda, quién gobierna ahora en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Recordar que es Jesucristo. Y como la sulamita, siempre voy a estar recordando ese versículo en el capítulo 2 de Cantares. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ahí se endulzó su corazón, ahí se endulzaron sus emociones, ahí se endulzaron sus pensamientos, ahí ella encontró el sentido de la vida. Y fue plena, fue satisfecha. Así es que estamos estudiando el carácter del discípulo de Cristo. Estamos siendo forjados y estamos siendo enseñados a estar plenos en el Padre de los cielos. Bien, Mateo 5:9. Hoy tenemos la parte de las promesas. Dice, bienaventurados los pacificadores, ya hablamos de ellos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos al punto número 1 sin más. Punto número 1. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Verdad? ¿Serán aquellos que han levantado una mano o se quebrantaron en algún momento y dijeron, yo entrego mi vida al Señor Jesucristo, o yo me rindo? ¿Es un asunto de palabras o es un asunto de hechos? Eso es lo que queremos ver esta mañana. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Porque debemos de saber una cosa, que yo puedo llamarme hija de Dios a mí misma. Y otra cosa es que Jesucristo me llame hija de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Y cuando nosotros vamos a la Biblia o vamos a las congregaciones y vemos en general, ¿verdad? Dentro de la iglesia, digamos, vemos las multitudes llamándose hija de Dios. Pero eso no es sinónimo, no es el significado verdadero a la luz de las Escrituras. Veamos. Dice el diccionario de la Real Academia Española, escuche esto, dice que la palabra legítimo, ¿verdad? Una cosa es llamarse a sí mismo hijo de Dios y otra cosa es que Dios te reconozca. Dice que la palabra legítimo, es decir, legítimo hijo de Dios, significa probar o justificar la verdad de algo conforme a las leyes. Probar. Los hijos de Dios son probados, no porque Dios necesite saber quiénes son, sino para nosotros mismos. Entonces, el Hijo de Dios es probado, el Hijo de Dios ha sido justificado por la sangre del Cordero. Vamos a ver algunos versículos que nos enseñan la conducta de un hijo de Dios. Veamos cómo se conduce un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. Porque estas cosas nosotros podríamos decir, yo no sabía. Pero quiero decirle que esa conciencia que nos fue puesta desde antes de la fundación del mundo, ese chip que nosotros traíamos, ahí viene condensada la ley. Y esa ley es la que nos ha hecho recordar permanentemente el camino que debemos andar. Ahora, cada uno decide, ¿verdad? Y no digamos en Cristo Jesús. Nosotros decidimos si caminar por ese camino angosto o caminar por el camino ancho. Entonces, cuando vamos a Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, que ahí en la página 112 le dice que usted tenía que leerlo. Y luego llenar los espacios o preguntas que están a continuación. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 44, particularmente de Mateo 5, encontramos 4 mandamientos que Jesucristo está dando ahí en el Sermón del Monte. Número 1 dice, amar a nuestros enemigos. Mire qué tremendo. Bendecir a los que nos maldicen. Hacer bien a los que nos aborrecen. Y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. No es una sugerencia. Recordemos que Jesucristo vino a ratificar la ley.
Él no vino como para decirnos, miren hijitos o discípulos, ustedes es esto lo que deberían. No, es una ordenanza. Es una ratificación de lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, porque Dios se lo había mandado a su pueblo. Pero Jesús encuentra el caos. Se encuentra con que su pueblo aborrecía a sus enemigos. Se encuentra que estaban pagando mal por mal, la ley del talión. Se encuentra en que ellos están aborreciendo a los que les hacen mal. No están haciendo el bien, sino el mal a los que hacen el mal, pagando mal por mal. Y encuentra también que ellos no están orando por los que los ultrajan, sino que por el contrario, están maldiciendo a los que los persiguen. En esa condición caótica encuentra el Señor Jesucristo a su pueblo. Y es ahí sentado en ese monte donde viene y nos hace un llamado de atención y nos dice, esto es ser hijos de Dios. Escuchen, presten atención. Estas son las evidencias. Esto es lo que significa ser un verdadero, un legítimo hijo de Dios. Un hijo que se prueba, un hijo justificado por mi sangre. Tiene que tener estas señales, tiene que tener estas evidencias. Porque yo me pregunto, amados, hay mucha mayor bendición definitivamente a la luz de la Biblia y en la vida misma para aquellos que deciden amar a sus enemigos, para aquellos que deciden bendecir a los que los maldicen, para aquellos que deciden hacer el bien a los que le aborrecen y orar por los que los ultrajan o persiguen. Que por aquellos que están esperando ser amados, bendecidos, que les hagan el bien o que oren por ellos, porque es una cantidad dentro de la misma congregación, a las congregaciones donde vamos, ahí donde usted se congrega y Dios libre que usted sea parte de eso. Esperar que le bendigan, que le amen, que esto, y no usted ser como hijo de Dios. Evidencias, señales, marcas de los hijos de Dios. ¿Para qué dijo Jesús que debíamos hacer esto? Bueno, ahí en el versículo 45 de Mateo 5, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, para ser hijos, para de verdad ser probados como hijos, para ser justificados como hijos, nosotros tenemos que amar, bendecir, hacer bien, orar por todos aquellos en general. Mire, la Nueva Traducción Viviente, que es una de las traducciones que de verdad quizás nos aclara un poco más cuando tenemos duda sobre algo, pero cuando voy al versículo 45 de Mateo 5 dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir que hay verdaderos hijos y falsos hijos. Esta mañana el propósito es que usted pueda dejarse enseñar por el Espíritu Santo y no resistir lo que Él quiere hablarnos. Porque ¿de qué estamos hablando? De las promesas para los pacificadores. Dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, estaremos nosotros bajo esa promesa, siendo llamados hijos de Dios desde que estamos aquí. No vamos a esperar a llegar a la presencia de Dios. Entonces dice, en el 45, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, dice la Nueva Traducción Viviente. Pues Él da la luz de su sol. Pero el 46, si solo amas a quienes te aman, pregunta Jesucristo, ¿qué recompensa hay por eso? Y luego dice, hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? El Evangelio, la palabra del Señor es clara. Nosotros muchas veces persistimos en mal hacer sencillamente porque queremos negar, o sea, decir esto sí, esto no, pero la Biblia es un todo, el Evangelio es un todo y nosotros decidimos si como hijos de Dios es todo, los ajos, las cebollas,
el orégano, todo aquello que nos puede parecer como molesto y desagradable en la sopa o en la comida. Es todo el cordero. Todo el cordero, amados. Esa fue la orden en Éxodo capítulo 12. Debíamos de comernos todo el cordero. Eso se le dijo al pueblo de Israel cuando iba a salir en la Pascua. Cuando iban a salir de Egipto hacia su libertad, debían de comerse todo el cordero. Usted y yo debemos de comernos todo el cordero. Así que yo quiero que haga memoria de esas personas que se han declarado enemigas suyas. O aquellos que le están haciendo mal en su propio hogar. Y como decía aquella película, ya le hemos mencionado, durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Hacer bien a los que nos aborrecen, personas que nos han declarado la guerra abiertamente, o personas que nos ultrajan, o que nos persiguen, que están esperando que caigamos. Por ellos, más que por los que nos hacen bien, es que nosotros debemos orar. Porque los que nos hacen bien, pues bueno, bendito sea Dios, el Señor les bendiga y les pague conforme a sus obras. Pero para los que no, amados, para aquellos que pueden estar en el secreto y usted no lo sabe, yo no debo de andar persiguiendo ni averiguando si estos me aman o no me aman. No, sencillamente orar, y cuando usted percibe que alguien, usted no le es agradable o que quiere hacer algo indebido hacia su vida, ore, bendígalo ahí en la cruz del Calvario. Entonces quiero terminar, mire lo que dice aquí la Nueva Traducción Viviente en 5:47 de Mateo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? La diferencia la hace el verdadero Hijo de Dios. El que bendice, el que ora, el que ama, aún al más inamable, al más malo, al más perverso, al que más daño nos pueda haber causado o querernos causar. Hasta los paganos hacen lo mismo, dice el Señor Jesucristo. Es decir, aman a sus amigos, le hacen bien a los que les hacen bien, ¿verdad? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Ahí viene esa perfección del Hijo, porque los hijos debemos de parecernos a nuestro Padre, ¿verdad? Ya aquel Padre que nos dio el ejemplo de las cosas que no debíamos hacer debe de quedar atrás. Entonces, de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre. Mateo 5:45 en la Nueva Traducción Viviente. ¿De qué manera? Amando a los enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orando por los que nos ultrajan o nos persiguen. Vamos al punto número 2. Entonces, hermana, ¿quiénes no son hijos de Dios? Lógicamente, todos los que hacen lo contrario. Pero vamos un poquito más adentro. Punto número 2. ¿Quiénes no son hijos de Dios? Jesús cuestionó a los fariseos en diferentes momentos y muchas veces, ¿verdad? Debido a que ellos se consideraban hijos de Dios. Y otra vez, una cosa es que yo me considere hija de Dios y otra cosa es que Jesucristo diga que yo soy hija de Dios. ¿Ah? Bien, entonces ellos se consideraban hijos de Dios. Y ahí el estudio te mandaba a leer en la página 103, te mandaba a leer en Juan 8, del versículo 37 al 47, con el propósito de descubrir por lo menos 3 malas acciones, dice, que tenían los fariseos para con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú lees esos 10 versículos, encuentras cosas como, por ejemplo, procuraban matarlo, su palabra no hallaba cabida en el corazón de ellos. Pero escuche esto, procuraban matarlo. Y usted puede decir, yo nunca haría tal cosa de procurar matar al Señor Jesucristo. Es que el Señor Jesucristo está representado en todos aquellos que estamos en este mundo, aún en los que no le conocen. ¿Se recuerda usted cuando allá en Mateo capítulo 24, si mal no recuerdo, el Señor dice que le vimos y fuimos a la cárcel, le vimos y le alimentamos y le vestimos? Entonces, Él está en toda la humanidad, porque es la creación de Dios. No estoy hablando en este instante de salvación, sino de dónde podemos nosotros mirar al Señor Jesucristo. Él está en el indigente que está allá tirado, en un
en medio de la basura. Y él dice, cuando tú te detuviste para darle un plato de comida, a mí me lo hiciste. Lo vimos hace como 2 lecciones atrás. Entonces, el punto es, amados, que procuramos matar al Señor Jesucristo nosotros mismos cuando rechazamos su palabra. Así como los que no son hijos, los inconversos, que no quieren oír del Evangelio y ellos quisieran matarnos cuando les hacemos un llamado o cuando les hablamos de las maravillas del Evangelio y quieren taparnos la boca. Entonces, los fariseos hacían esto porque ellos no eran hijos de Dios. Entonces, los no hijos de Dios no toleran, no soportan, quieren matar al que les predica, pero no quieren matar al predicador, quieren matar a Jesucristo. Yo recuerdo ese tiempo cuando no conocía del Señor, no toleraba que me llamaran porque el espíritu que mora en el que no es hijo de Dios es el espíritu del diablo. Y Él no tolera que se hable de Jesucristo y de sus bondades y de sus maravillas, de su sacrificio, del poder que le ha sido delegado por el Padre del cielo. Entonces, yo quiero que usted piense, cuando usted está siendo corregido, todavía hay un dejo de amargura, de molestia, que usted quiere callar a las personas, o se fastidia cuando el predicador está hablando y usted cree que es porque le está señalando su pecado. Entonces, amados, hasta llegar a amar la corrección, hasta llegar a bendecir a los que nos corrigen, hasta llegar realmente a darle gracias al Señor por detenerse. Parece ser que me estoy saliendo, pero no, porque ellos querían matarlo por lo que salía de su boca. Querían matarlo por las palabras que salían de la boca del Señor Jesucristo, por los milagros, por las maravillas, porque las multitudes estaban yendo detrás de Él por causa de lo que veían y oían. Entonces procuraban matarlo y su palabra lógicamente no encontraba lugar en su corazón, porque la palabra de Dios no puede entrar en uno que no ha entregado, que no se ha rendido delante de Jesucristo, en uno que no ha sido llamado por el Padre y traído a Jesús. Entonces no entraba esa palabra y Él se los dice ahí en esos 10 versículos, pero también dice que hacían las obras del diablo. ¿Qué es hacer las obras del diablo? Bueno, estos 4 mandamientos del Señor Jesucristo, lo contrario a esta palabra, amar a sus enemigos. Ellos aborrecían, maldecían, pagaban mal, hacían todo lo contrario de lo que la Biblia realmente nos enseña. Y usted debe de preguntarse en esta mañana, porque ellos hacían las obras del diablo. ¿Y usted qué está haciendo? Las obras del enemigo, sintiendo todas esas emociones oscuras. Es ahí donde debemos de detenernos y ir a la cruz y rogar al Padre, porque una cosa es que en un momento sientas un desagrado por esto, por lo otro, y otra es que eso sea un estilo de vida, que tú aborreces a fulano, que tú aborreces a mengano, que no toleras a este, que no toleras al otro. Eso es hacer las obras del diablo. Y ya vamos a ver lo que la Biblia nos dice, literalmente, que es a los que aborrecen a su prójimo. Pero dice que no lo amaban, y Él les dice abiertamente en esos 10 versículos, ustedes no me aman. Eran mentirosos, y por tanto el Señor les dice, ustedes no son de mi Padre, no son de Dios. Cuando llegamos al versículo 44 particularmente, les dice el Señor Jesucristo a los fariseos. Estoy ahí en Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué le daba al Señor Jesucristo para decirles a ellos? Eran las evidencias, los hechos, la conducta. No es nuestra palabrería la que denota, aleluya, gloria a Dios, que Dios le bendiga, alabado sea Cristo. No son todas esas frases que decimos nosotros, frases que muchas veces ni siquiera se podrán decir en otra parte del mundo porque nos van a decapitar. Así que eso no es lo que nos diferencia de ser hijos.
de Dios o hijos del diablo. La diferencia son nuestras acciones, nuestros hechos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Yo quiero que por un instante usted se imagine al Señor Jesucristo parado ahí, quizás afuera del templo o dentro del templo, o en las sinagogas, en las calles, predicando, declarando su evangelio, su palabra, la verdad, la ratificación de lo que es la ley. Y estos mirándole con ojos de muerte, de odio, de aborrecimiento, de maldición. Ellos parados ahí tan importantes y mirándolo como queriéndolo crucificar en ese instante, llenos de envidia, de ira. Y eso puede acontecernos aún cuando estamos oyendo una confrontación de la palabra de Dios. Y tenemos que saber en esta mañana que eso es abominable a Dios, porque esa es una conducta de un hijo del diablo, no de un hijo de Dios. El hijo de Dios abraza la palabra. Es un proceso, sí, pero ¿cuántos años vamos a llevar para abrazar? Es como un eco que resuena, que te endulza, que te abre los ojos y que trae alegría al corazón. Eso es lo que debe producir la palabra, no coraje, no ira, no rabia. Entonces, les dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, en el diablo. Entonces el diablo ama la mentira, habla confundirnos, y es ahí donde nosotros como hijos de Dios debemos de determinar qué es lo que nos va a gobernar, la mentira o la verdad. ¿A quién vamos a alimentar? Al hombre carnal que dice, todo tranquilo, no es para tanto, no sea tan religiosa, no sea tan legalista, tan exagerada, hermana, usted, que todos los días se levanta tan temprano. No, descanse, duerma, agárrela tranquila. Que ella quiere correr usted para ir a la congregación. Entonces, amados, nosotros tenemos que tomar decisiones cada día, como hijos de Dios que somos. Él dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Los hijos del diablo no permanecen en la verdad, permanecen en la mentira, en la falsedad, en la hipocresía, en la apariencia de piedad. Fingen, parecen ser, pero no son. Es como la cizaña y el trigo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 43 de ahí de Juan 8:43, el Señor les dice con claridad, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi idioma? ¿Por qué no entienden mi palabra? Él les pregunta y a la vez les da la respuesta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque el que no es hijo de Dios, su oído no ha sido abierto. Usted tiene que, por eso debemos de dejar de andar presionando a la gente a que pase a un altar, hermano, y empujando y jalando con fuerza a veces, y que reciba a Cristo, y que reciba a Cristo, para después jactarnos y decir 10 almas para Jesús, porque no, amados, mire, cuando Jesús llama, cuando Jesús toca el corazón, no necesariamente tiene que estar en una congregación, usted puede estar en un bar. He escuchado de testimonios de borrachos, drogadictos, que ahí sentados en una cuneta se han convertido a Jesús. Porque cuando Jesús toca, el oído se abre, el entendimiento, y esa es la nueva vida. Ahí es donde caen las escamas como a Pablo o como a Lidia, ¿verdad? Que el entendimiento se le abrió. Y como nos lo dice el Salmo 19, ahora los ojos son iluminados, nuestro entendimiento, el corazón, todo. Hay una transformación en ese instante. Entonces, los que no son hijos de Dios no entienden la palabra, les aburre, les da sueño y nunca van a la Biblia. ¿Por qué? Porque no entienden y no les da hambre ni sed de la palabra de Dios. Voy a poner 3 ejemplos. Coré, por ejemplo, ¿verdad? Aquel que
caminó con Moisés. No sé cuántos años habrá caminado Moisés. No me he tomado el tiempo de sacar ese dato de los comentarios, pero caminó por largos años. Salió de Egipto juntamente con todo el pueblo. Y durante toda esa travesía no pudo ver las señales, las evidencias, cuando oía hablar a Moisés y reconocer que era el líder puesto por Dios. ¿Pero qué hizo Coré? Contaminó a 250 alrededor de su vida para rebelarse contra Moisés. Entonces, dentro de nuestras congregaciones tenemos a los que causan división, a los que arremeten contra los pastores, contra los líderes puestos por Dios, porque no hay liderazgo si no es puesto por Dios. Aunque aparentemente puesto por el hombre, no importa. Usted tiene que respetar la autoridad, porque como Coré fue tragado por la tierra. Y podemos, nosotros ya quizás no vamos a ser tragadas literalmente o físicamente, ¿verdad? Por la tierra, pero tragadas en nuestra amargura, en nuestro pesar, porque andamos buscando hacer mal, pagar mal, por algo que ni siquiera entendemos, porque no lo entendemos, porque el oído aún no ha sido abierto. Si usted está en rebelión en su congregación en esta mañana, si usted tiene algo contra sus líderes, contra su jefe, contra su esposo, contra cualquier autoridad, porque toda autoridad viene de Dios. Entonces, si usted está en contra de la autoridad, usted tiene que tener cuidado, porque esas son evidencias de los hijos del diablo, no de los hijos de Dios. Los hijos de Dios se someten, los hijos de Dios callan y esperan en el Señor, oran. Aquí dice, mire, oran por los que, no solo los que nos ultrajan ni persiguen, por los que están haciendo el mal también, o por los que están yendo en caminos torcidos. Hay que orar, hay que bendecir, hay que amar, hay que hacer el bien. Esa es la orden del Señor en esta mañana. Entonces, Coré era evidente que no era hijo de Dios al levantarse contra Moisés. No entendió. Moisés, ¿quién era? La representación del libertador de nuestra alma. Claro, ahí era de la libertad, era la sombra de lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Entonces, y no entendió el idioma de Dios, que estuvo hablando durante todos esos años que caminó con Moisés. Pero también, ¿qué diremos de Saúl? Un hombre que fue llamado, Dios mío, privilegio como ese. No sé, hay muy pocos en la historia de la humanidad. El primer rey de Israel, sí, por el deseo de la carne del pueblo, pero al final Dios decide darle la oportunidad de ponerlo. Pero este nunca entendió el idioma de Dios tampoco, porque eso es lo que dice. Jesús pregunta en Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, porque los oídos no han sido circuncidados. Están sordos, ciegos, mudos. Entonces, dentro de la misma congregación están los hijos de Dios y los hijos del diablo, hermano. Usted tiene que saberlo en esta mañana. Pero más que andar descubriendo, y de que no, usted, cómo es su conducta, cómo está caminando, cómo está actuando, las evidencias, no tanta palabrería religiosa, no, las evidencias. Entonces, Saúl, sabemos, hermanos, cómo terminó suicidándose, persiguiendo al ungido del Señor. No reconoció su tiempo, no reconoció la visitación, no reconoció las ordenanzas. Y nosotros decimos, es que yo no sé por qué me ha ido tan mal. Yo creo que Saúl en algún momento de su vida debe de haber preguntado eso. Yo no sé por qué me ha ido tan mal. Es que no oía, no entendía las instrucciones de Dios. Las oía, pero no prestaba atención. Por eso el Señor le dice al pueblo allá en Deuteronomio capítulo 28, le dice que oigamos atentamente. ¿Sabe qué significa eso? No es hacer esos devocionales raquíticos de leer un versiculito y ya hice mi devocional. Alguien me preguntó, y leer lo que usted envía, hermana Elsa, ¿ese es un devocional? Sería un devocional si usted lee la reflexión, pero va a la Biblia y lee todo el capítulo que se le menciona ahí, porque a veces eso es un versículo. Entonces, meditar, entrar, profundizar en lo que está debajo de lo que quizás nosotros estamos viendo ligeramente. Entonces, Saúl oía pero no entendía. Por eso es que al final fue tachado como
como un rebelde, un obstinado, un soberbio, y terminó en locura, hermanos, terminó en locura. Y es por eso que vemos a tantas mujeres en locura, en demencia, persiguiendo por aquí, acusando por allá, señalando. No, ¿por qué? Porque, amados, otra vez, aquí Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Los hijos del diablo no entienden el idioma de Dios, porque su oído no ha sido circuncidado. Porque el oído se circuncida, es decir, es abierto, es destapado, cuando la vida ha sido rendida delante de la presencia de Dios. Y como niños hay tiempo que vamos a ser niños, neciecitos, burritos, que nos cuesta, pero vamos creciendo cuando vamos siendo alimentados en la mesa con el Rey. En la medida que comemos, nos comemos los ajos, las cebollas, deje de andar consintiendo a sus hijitos de quitarle todo y se toma solo el agua. Enséñele a comer todo lo que está dentro de los alimentos que los necesita nuestro organismo. Entonces, ¿cuánto más todo lo que está en la bendita palabra? Y del Nuevo Testamento yo quiero mencionarle a Judas, que caminó con el Señor los 3 años y medio, todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, pero nunca pudo entender el idioma de Dios. Judas era igual o peor que los fariseos, porque los fariseos veían eventualmente al Señor Jesucristo, pero Judas caminó con él, dormía entre ellos, comía entre ellos, vio los milagros, las maravillas, y muchas veces nosotros estamos viendo estas maravillas, pero solo para ser mujeres u hombres emocionales. ¡Qué gloria! ¡Qué maravilloso! ¡Qué grandioso! Y seguimos maldiciendo a nuestros enemigos, aborreciendo a nuestros enemigos, seguimos maldiciendo a los que nos maldicen, seguimos pagando mal por mal y seguimos orando solo por los que nos hacen bien, pero no por aquellos que han hecho algo indebido sobre nuestra vida o nos han deseado la muerte o que nos vaya mal. ¡Qué gloria! ¡Qué gracia de Dios se derramará! Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando advertimos que no le somos gratos a alguien, pero nosotros decidimos traerlo a la cruz y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, yo te entrego esta situación, te entrego a esta persona, te entrego tal circunstancia para que sea conforme a lo que tú tienes, Señor. Yo le bendigo, yo oro. Y si algún favor me pide, yo se lo haré, Señor. Se lo haré no porque yo sea más buena que Dios, no, porque tu palabra me dice que debo de hacerlo como hija de Dios que soy. Empezando por los de nuestra casa, los hijos pródigos, que llegan a veces a buscar un platito de comida y se les cierra la puerta, porque el hijo no ayuda económicamente y tantas cosas, hermanos, pero solo hay una manera de poder mostrar a Jesús, es a través del amor, del perdón, de la misericordia y de la compasión. No hay otra manera. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Me he adelantado un poquito aquí. Este versículo está en la página 105, creo yo, pero yo lo adelanté y dice 1 de Juan 3, 10. Quiero ir directamente aquí a la Biblia. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Qué claro lo dice el apóstol, ¿verdad? A estas alturas, el amado discípulo de Cristo lo tenía claro. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, el Hijo de Dios hace justicia. El Hijo de Dios ama a su hermano, a su prójimo en general. El hijo del diablo no hace lo justo, no hace lo recto. Por el contrario, anda prestando, no paga, se esconde, sacando una lavadora y dejando en mal el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ha terminado. Mire, el mundo no nos aborrece a los cristianos por ser hijos de Dios, por llevar la bandera de Cristo. Nos aborrece por mentirosos. ¿Sabía usted? Que una gran mayoría de allá del mundo está decepcionado de los cristianos. Están decepcionados, decimos cristiano y
es una cosa de aborrecimiento, no por llevar a Jesucristo, no, sino por la conducta falsa, porque decimos una cosa y hacemos otra. Nuestra palabra no tiene peso como el Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante aquí mismo en el Sermón del Monte, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Entonces, porque hacemos las obras del diablo, llamándonos hijos de Dios. Somos mentirosos, detractores, tramposos y perdone, amado. Quizá usted se sienta ofendido, pero Jesús le diría esta mañana, ¿esto les ofende? ¿Esto nos ofende? No, por el contrario, esto nos debería de hacer despertar y meditar en el récord que estamos dejando en nuestro caminar. El legado que estamos dejando en nuestro caminar, lo que otros están viendo, cómo actuamos, lo que hacemos, no lo que hablamos. Entonces, en esto se manifiestan, en esto se conocen, en esto esas son las señales, estas son las evidencias, ¿verdad? Y entonces, el apóstol Juan dice, los hijos del diablo no hacen justicia y no aman a su hermano. Por el contrario, son perversos, son malos, injustos y aborrecen, odian. Evidencias de los fariseos a los cuales el Señor Jesucristo les estaba hablando. Y en Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, les está diciendo Jesucristo. A todos los que estaban ahí oyendo, no solo a los fariseos, a las multitudes. Era una enseñanza. Juan 8:47, quiero leerla aquí también en la Nueva Traducción Viviente. Para que si alguna duda le queda a usted en su corazón, pues aquí la aclaramos ahorita mismo para mí y para ustedes. Juan 8:47. Elsa, por si aún te falta el entendimiento de qué significa ser una hija de Dios, pues aquí habla, Señor, que tu sierva escucha. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¿A qué vamos al culto el domingo? A dormirnos, a ver quién llegó, quién no llegó. Ay, con respeto voy a decir esto. A echar pupusas, a hacer tamales, a meterme en la cocina, a estar allá parqueando. Ojalá, es cierto, qué bueno que usted sirve en la congregación y está participando en todas esas actividades, pero creo que lo debería de hacer una vez al mes. Y decirle, pastor, yo con amor quiero decirle, mire, quiero sentarme en las primeras filas a oír el mensaje que Dios le ha dado a usted para mí. El domingo, el miércoles o el día que usted se congregue. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dios reconoce a sus hijos a través de la conducta, a través de nuestra conducta. Bueno, Dios sabe quiénes son sus hijos y quiénes no, Él lo sabe. Nosotros debemos de preguntarnos en esta mañana, ¿en qué categoría estoy? Y si me siento falta en un área, pues hoy es un buen día para rendirme y buscar su rostro y pedir misericordia para poder avanzar como hija de Dios. En Mateo 25:11, porque hablamos de que una cosa es que yo diga que soy hija de Dios y otra cosa es que Él dice que yo soy hija de Dios. Un ejemplo lo vemos en Mateo 25:11. Las 10 vírgenes, ¿se recuerdan? A las 5 que no se habían preparado con sus lámparas y el aceite, el Señor les dice, cuando ya la puerta estaba cerrada. Ellas dicen, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Sí, Jesús dice con claridad a quien reconoce y a quien no reconoce. Y allá en Mateo capítulo 7 también, Señor, Señor, en tu nombre, apartaos de mí, no os conozco. Entonces podemos pasarnos toda la vida metidos en una congregación haciendo tantas cosas, predicando, enseñando y nunca
fuimos hijos de Dios. Porque no es por obras, es por la rendición de nuestro corazón. Es por su gracia, ¿verdad? Llamados, escogidos para ser esos hijos. El que confiesa, el que cree, evidencias de confesar, evidencias de creer. Y en Hechos 19:15, fíjese qué tremendo, en Hechos 19:15 dice, se recuerda de los hijos de Seba que estaban tratando de hacer un exorcismo por imitación de lo que veían que Pablo hacía. Los hijos del diablo imitan, quieren imitar lo que los hijos de Dios hacen. Ese es un gran peligro. Entonces usted debe preguntarse en esta mañana, ¿estoy imitando o es genuino lo que Dios me ha dado? ¿O ando ahí solo como para fingir, parecer, pero no ser? Entonces dice Hechos 19:15, que el diablo, oiga lo que les dijo a estos que querían parecer. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Me causa esto impacto y gracia, pero no una gracia de burla, sino que, ¿qué? ¿Aún el diablo no reconoce lo que es de Dios? ¿Y ustedes quiénes son? Eran hijos de él, pero él lo ridiculiza. El mismo demonio lo ridiculiza. A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes? No se trata de ministerios ni de andar brincando de aquí para allá. Se trata de dejar que Jesucristo nos labre con su estaca, con su palabra. Cámbiame, Señor. No quiero solo parecer, quiero ser. Una oración, un ruego, una súplica. Punto número 3, evidencias. Evidencias de los hijos de Dios. Y ahí en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y claro, es fácil si yo me quedo con el versículo tal cual. Yo digo, bueno, sí, yo soy guiada por el Espíritu de Dios. Veamos el significado de la palabra guiado. Dice que el significado en los originales tiene que ver con conducir, arrear, arrastrar. Yo no podía creerlo cuando hace algunos años encontré estas definiciones. Dice, por tanto, si volvemos a leer el pasaje con estos significados, lo leeríamos así. Porque todos los que son conducidos, arreados, inducidos, arrastrados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted puede decir, el Espíritu Santo no puede arrastrar. Esos son algunos significados de la palabra guiados. Y yo le voy a decir que hay un grave error cuando se dice, no, pero es que si el Espíritu Santo me da paz, es de Dios. No, queridos. No, estamos sinceramente equivocados. No siempre vamos a tener paz al ser guiados por el Espíritu de Dios. Muchas veces vamos a tener agonía, ser guiados, la palabra de agonía. Vamos a tener aflicción como Jesucristo allá en Getsemaní. ¿Usted cree que Pedro, cuando fueron para quitarles la vida, ellos sí estaban cantando, pero era la misma aflicción de sus corazones? No es que estuvieran felices. Ahí vienen por mí, aleluya, gloria a Dios. Esa aflicción, amados, porque pasar por la muerte siempre va a ser aflictivo. Vamos a ir en paz. Sí, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero la aflicción está ahí. Es parte de nuestra naturaleza caída. Entonces, ser guiados por el Espíritu de Dios, muchas veces vamos a tener que ser forzados. El dejarnos guiar por el Espíritu de Dios no siempre nos traerá paz y no siempre será fácil por la misma obstinación y rebelión de nuestro corazón. Es cuando alguien ha observado, la mamá está llevando a su pequeño de 2, 3 añitos de la mano y el niño quiere literalmente, ¿y qué tiene que hacer la mamá? Si tiene que arrastrarlo, lo arrastrará. Pero ella lo que está haciendo es protegiéndolo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con usted y conmigo. Y no nos soltará. O sea, claro, la decisión es suya, pero quiero que entienda el ejemplo. Si es necesario arrastrarnos, Él nos arrastrará. ¿Ya viste esos niños que van ahí con los piecitos casi que colgando? Porque mamá no los soltará para atravesarse esa calle, sobre todo con un tráfico pesado, o no los soltará por el peligro que ella advierte.
aquí y allá. Entonces, ese es el Espíritu Santo. Él es nuestro ayo, es nuestra ayuda incondicional que nuestro Señor Jesucristo ha dejado aquí en la tierra para que nos guíe, para que nos lleve. Entonces, mire qué más dijo Jesús sobre guiar. Él dice en Juan 16, versículo 13, parte A. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, evidencias de los hijos de Dios se dejan guiar, se dejan llevar, aún con la dificultad, aún con la angustia. Se disponen y le dicen, Espíritu Santo, guíame, llévame. Yo no sé cómo caminar, no sé cómo salir de esto, no sé cómo hacer. Y allá en en Romanos 8, 28 o 29, cuando dice que el Espíritu Santo nos guiará en la oración. A veces no sabemos ni qué orar, a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos cómo actuar. Ahí necesitamos esa guianza permanente del Espíritu de Dios. Ser guiados describe el lazo que se le ponía al cuello a un animal para guiarlo, como por ejemplo el caballo, el mulo, el burro. Cuando el caballo aprende a conocer el camino, no será más aguijoneado, maltratado o se le producirá sufrimiento. Cuando el caballo ha entendido que ese es el camino que debe de andar, entonces se vuelve dócil. Y eso es, quizás hay un tiempo en que el Señor no va a estar aguijoneando, porque enseñar tiene que ver con aguijonear. Como el buey que tiene que estar siendo pullado con aquella vara para enseñarle que no debe de salirse de las calzadas, que debe de ir, no importa cómo el camino esté de pedregoso o difícil de transitar, ahí se le va aguijoneando el que lo va dirigiendo. Y es así la vida, que el Señor ha permitido que tengamos que transitar por la necedad de nuestro corazón o por la falta de entendimiento. Pero ahí está el Espíritu Santo, no lo resistamos, seamos dóciles. Y dice que cuando aprendamos a conocer el camino, entonces va menguando el dolor, el sufrimiento. Un ejemplo de guianza dolorosa la vemos en el rey David. Quiero ir un poquito más rápido porque ya el tiempo se me está terminando, pero quiero dejarlo con esto en el Salmo 32, versículo 8 y 9. Ahí usted lo tiene en la página 104. El Señor le dijo a David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y yo quiero decirle, Dios ha fijado sus ojos sobre usted. Sí, sobre usted que está ahí conectado. Él nos está mirando, Él nos está observando, pero no para matarnos, condenarnos, juzgarnos, sino para enseñarnos el camino que debemos andar. Y Él le dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de tener que ser sujetados. ¿Qué es esto? Bueno, para que un caballo aprenda el camino que debe de andar, imagínense, lo traen de allá de los montes, un caballo salvaje, y quizás el ejemplo puede parecer un poco duro, pero es literalmente lo que el Señor hizo con nosotros. Éramos indómitos, éramos libres. ¿Libres de qué, verdad? Como dijeron nosotros nunca hemos sido esclavos, dijeron los israelitas. Entonces yo puedo decir, yo era libre. No, mi padre era el diablo. Entonces cuando el Señor me saca de las garras de Satanás y me trae a su corral, a su reino, usted sabe que eso no es fácil. Uno quiere saltarse, uno quiere salirse, uno quiere correr, quiere huir, se queja y busca culpables, indómitos. Pero el Señor, a través de todas esas situaciones difíciles en la vida, a través de la lectura de la palabra, del conocimiento, de congregarnos, de sentarnos delante de nuestros maestros del bien, vamos aprendiendo que es el Señor enseñándonos para que entendamos el camino que debemos andar. El caballo empieza a relinchar menos. Cuando se le dice a la mujer, deje de gritar en la casa, deje de exigirle al marido, deje de pelear con sus hijos, deje de contender, deje de provocarlos a ira, como dice Efesios capítulo 6. No, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, cuando la palabra hace un rema en el corazón, ahí es que hemos entendido. Vamos entendiendo, vamos aprendiendo y entonces decimos, este es el camino. Busque la paz y síguela. Entonces yo ya no tengo que llegar a la casa y no, empezar. Entonces ahí
Porque cada vez que nos exponemos a provocar a ira a los nuestros en nuestro hogar, ¿cómo nos va? Nos ha ido de la patada. Hay muchos en el cementerio, otros en la cárcel, porque no entendieron el camino que debían andar, pero nosotras como hijas de Dios que somos, estamos entendiendo el camino que debemos andar. Ya no queremos ser como el caballo, como el mulo, queremos ser dóciles. Y está bien, Espíritu Santo, de pronto nos vamos a detener y Él va a tener que darnos un alón, alarnos, pero ahí vamos, ahí vamos. Cada vez menos dolor, cada vez menos sufrimiento. David tuvo que aprender a través de un dolor indescriptible, amados. Porque David se había hecho el desentendido delante de Dios. Y cuando él cometió todos aquellos, el asesinato, el adulterio, una de las cosas que a mí me impresiona que Dios no tapa el pecado de nadie. Él no descubre el pecado. Primero para avergonzarnos, sí, es para vergüenza, pero también es para arrepentimiento. Porque a veces nos duele que nos hayan descubierto, pero no hay arrepentimiento. Pero el propósito de Dios es traernos al arrepentimiento cuando nos desnuda en el pecado. Y en David se aconteció bien lindo, porque él se arrepintió, se volvió a Dios, después de haber cometido el asesinato de Urías y el hijo del adulterio. Pero a mí lo que me impresiona es que el Señor le dice en 2 de Samuel capítulo 12, 2 de Samuel capítulo 12, en el del versículo 11 al 15. Pero el 11 quiero leerlo por el tiempo. Oiga esto. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Pero cuando nos detenemos en el 10, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Todo pecado, toda resistencia, toda contienda es contra Dios, no contra las personas. Entonces le dice el Señor a David en el 11, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. En el 12, preste atención, 12:12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vamos a tener que aprender, por las buenas o por las malas. La decisión es nuestra. El Señor le dijo a David, ¿sabes qué, David? Tú hiciste en secreto tus fechorías. Y muchas veces nosotros estamos en secreto, llamándonos hijas de Dios, haciendo fechorías, complaciendo nuestra propia carne, ¿verdad? A la mujer carnal, o complaciendo a los carnales con los que vivimos, haciendo fechorías ocultas. Pero el Señor dice, yo te voy a desnudar. A pleno sol voy a proclamar tu pecado. Tú en secreto, yo en público. Y a veces es la única manera en que vamos a aprender, a entender, a aprender a andar en el camino de Dios. El ojo de Dios que nos mira todo el tiempo. Lo hermoso es que David aceptó la corrección y aprendió. Pero las consecuencias las alcanzó. Y la pregunta es, ¿usted cómo está? ¿Lo está haciendo entender el Señor como hijo de Dios, o está resistiendo lo que está aconteciendo en su hogar ahora mismo? ¿Qué es la situación difícil que ha venido? ¿Se ha levantado un hijo rebelde? ¿Hay un problema de infidelidad? Yo no lo sé, hermano. ¿Qué es lo que pueda estar usted atravesando? ¿Un enfermo en la casa? Los gastos de los médicos, los gastos del hospital, esto y lo otro. Y yo ya no aguanto. Bueno, quiero recordarle. Te haré entender el camino que debes andar. Muchas veces llegamos a esas situaciones por nuestras malas decisiones, pero otras es porque Dios nos ha metido en ese camino angosto, en ese camino estrecho donde creemos que no vamos a poder salir. Pero Él nos dice en esta mañana, no seas como el caballo, no te resistas, no seas como el mulo sin entendimiento. Abre, pídeme el entendimiento. Porque dice que si estos animalitos no se les pone esa cuerda, no se acercan a Él. Acerquémonos, vengamos con un corazón rendido. No esperemos ser azotados
Como hijas de Dios que somos, como hijos de Dios que somos, no esperemos que las cosas se pongan como más difíciles. Corramos a Él. Los hijos corren, los no hijos huyen, se apartan. Para terminar, mire lo que dice Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. La carrera, el camino que estamos transitando aquí en esta tierra. El que venciere, día a día. La carrera se corre un día a la vez. Jesús lo dijo. No es de aquí hasta que terminemos, no, un día a la vez. Al final del día yo tengo que evaluar y decir, Señor, gracias. Porque fui y bendije, fui y pagué bien por mal. Señor, he orado por los que me persiguen, por los que desean mi mal. Señor, he hecho lo que tú me has mandado para hacer. Y entonces en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiada. Evidencias, resultados, dice aquí, de los pacificadores. Ahí usted lo tiene al final en la página 105. Resultados de los pacificadores: son llamados hijos de Dios por el mismo Padre. Allá en el cielo, inscrito nuestro nombre. Y así es que si somos hijos, vamos a ser disciplinados, enseñados. Serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que se dejan guiar, los que se dejan llevar, los que no resisten, los que no contradicen, los que no pelean, los que no patean. Bienaventurados. Los que a donde llegan están procurando la paz. Están muriendo a su carnalidad, están muriendo a sus pasiones, están alimentando. ¿Se recuerda el perro blanco, el perro negro? Están alimentando al espiritual. Están viniendo a la Biblia todos los días. Y ahí hay un listado de los resultados de ser un pacificador. Entre ellos, esa paz va a gobernar. Nuestro amor por Jesús y su palabra será evidente a través de nuestros hechos. Poniéndonos a cuentas permanentemente para que el Señor Jesucristo siga siendo reflejado y para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar aquí conectados, meditando, estudiando las Escrituras. Bendecimos tu santo nombre. Agradecemos porque nos has abierto el oído y ahora podemos entender tu idioma. Agradecemos porque queremos aprender a ser corregidas, enseñadas, instruidas. No resistir, Señor, el lazo que tú has determinado para que andemos por donde debemos andar. Aquí ya no se trata de que hasta ahí no llegaré, eso ya no lo permitiré. Señor, ayúdanos a ser mansos, humildes y encontrar descanso para nuestra alma. Porque si somos mansos, si vamos en humildad, habrá descanso para nuestra alma. Pero si seguimos en la resistencia como los no hijos de Dios, habrá tormenta, habrá aflicción, habrá angustia. Gracias, gracias. En esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Si Dios me presta la vida, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.